Mis padres no me creían capaz para la ciencia. Enviaron a mi hermano a Johns Hopkins y a mí a la escuela de belleza. Años después, mi padre leyó sobre un avance contra el cáncer. Con manos temblorosas, vio mi nombre como la investigadora principal. Mi nombre es Ashley Miller y tengo 26 años. Hace 4 años, mis padres me miraron a los ojos y me dijeron que no era lo suficientemente inteligente para la ciencia. Le escribieron a mi hermano mayor, Brandon, un cheque de $85.000 para su matrícula de premedicina en Johns Hopkins. Luego, mi padre deslizó un folleto brillante por la isla de granito de la cocina hacia mí. Era de una academia de belleza local. Me dijo que no iban a desperdiciar dinero en una carrera en la que terminaría fracasando. 2 años después, mi padre estaba sentado en su sillón de cuero leyendo una prestigiosa revista médica sobre un tratamiento innovador contra el cáncer. Cuando vio el nombre de la investigadora principal en la parte superior de la página, sus manos empezaron a temblar tanto que derramó su whisky. Llamó a mi madre y le dijo, su nombre. Ese es su nombre. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a donde comenzó todo. Hace 4 años, un martes por la noche en nuestra casa en un próspero suburbio de Boston, la cocina olía a pollo asado y vino caro. Mi padre, Robert, estaba sentado en la cabecera de la isla, firmando documentos con su pluma fuente plateada. Brandon estaba sentado frente a él, usando una sudadera de la universidad, luciendo como el príncipe que acaba de heredar el reino. Yo estaba cerca del fregadero, sosteniendo mi solicitud de préstamo para el programa de bioquímica de la Universidad Estatal. Todo lo que necesitaba era una firma, solo un aval, para poder asumir la deuda yo misma. Ni siquiera les estaba pidiendo su dinero. Coloqué la solicitud junto a la taza de café de mi padre. Papá, dije, la fecha límite para la oficina de ayuda financiera es el viernes. Si tan solo firmas en la línea de abajo, yo me encargaré del resto. Ni siquiera levantó la pluma. No miró el papel. En su lugar, abrió su maletín de cuero y sacó un folleto tríptico. Lo colocó directamente sobre mi solicitud de préstamo y lo empujó hacia mí. La portada mostraba a una mujer sonriendo con un secador de pelo, Academia Avanzada de Cosmetología y Estética. Me quedé mirando las letras de color rosa brillante. Le pregunté qué era eso. Él entrelazó las manos sobre la mesa. La ciencia requiere un cierto calibre de intelecto, Ashley. Brandon lo tiene. Tú no. No vamos a facilitar una fantasía que terminará contigo abandonando los estudios y arruinando tu historial crediticio. Miré a mi madre, Karen. Estaba limpiando la encimera, fingiendo no haber escuchado el insulto. Mamá, dije, tengo un promedio de 3.8. Estoy tomando biología avanzada. Pausó su limpieza y ofreció una sonrisa tensa y condescendiente. Ashley, cariño, murmuró. La cosmetología es una carrera perfectamente dulce para una chica como tú. Siempre has sido tan buena peinando a tus amigas para el baile de graduación. ¿Por qué forzarte en un ambiente estresante donde simplemente no puedes competir? Brandon sonrió con suficiencia hacia su vaso de agua. No dijo una palabra. No tuvo que hacerlo. La jerarquía de nuestra familia quedó grabada en piedra en ese mismo instante. No grité. No lloré ni les devolví el folleto a la cara. La ira que sentí era demasiado fría para las lágrimas. Tomé el folleto rosa. Subí a mi habitación, saqué 2 bolsas de lona del armario y empaqué mi ropa, mis libros y mi tarro de ahorros. Salí por la puerta principal esa misma noche sin despedirme. Sabía que discutir con ellos era una pérdida de aliento. Iba a dejar que los datos hablaran por sí mismos. Alquilé una habitación sin ventanas sobre una tintorería comercial en las afueras de la ciudad. El aire en ese apartamento siempre sabía vagamente a almidón industrial y escape de autos. Pero era mío. Era el primer espacio en mi vida que no pertenecía a Robert y Karen Miller. No tenía un fondo fiduciario ni una red de seguridad de $85.000. Tenía 2 bolsas de lona y una silenciosa y ardiente necesidad de demostrar que mi mente valía algo. Aprendí muy rápido que en nuestra familia, Brandon era una inversión y yo era un pasivo. Decidí financiar mi propia realidad. Para pagar mi alquiler y mi matrícula, tomé un trabajo como asistente junior en un salón de belleza de lujo en el centro.
Mis padres me habían entregado un folleto de una academia de belleza como un insulto, pero utilicé la industria como mi trampolín. 6 días a la semana, permanecía de pie durante 9 horas seguidas. Barría montones de cabello desechado. Lavaba el exceso de tinte de los cueros cabelludos de mujeres adineradas que usaban abrigos que costaban más que mi alquiler anual. Mis manos estaban perpetuamente manchadas con revelador químico, y mis cutículas se agrietaban por la exposición constante al agua caliente y al decolorante sintético. El agotamiento físico era una manta pesada que se posaba sobre mis hombros a las 5 de la tarde, todos los días. A veces, mujeres del club de campo de mis padres entraban para un secado. Se sentaban en la silla de cuero, veían mi rostro en el espejo y me ofrecían una sonrisa tensa y llena de lástima. Preguntaban cómo estaban mis padres y mencionaban lo orgulloso que estaba el vecindario de que Brandon se hubiera ido a un prestigioso programa de premedicina. Yo solo sonreía, les fregaba el cuero cabelludo y asentía. Dejaba que pensaran lo que quisieran pensar. Dejaba que creyeran que mi padre tenía razón sobre mí. Porque en el momento en que terminaba mi turno, me quitaba el delantal manchado de decolorante, tomaba un autobús cruzando la ciudad y entraba en la dura luz fluorescente del edificio de ciencias del colegio comunitario. Las clases nocturnas estaban llenas de personas como yo, personas que trabajaban dobles turnos, que tenían los pies magullados y los ojos cansados, pero que tomaban notas meticulosas hasta las 10 de la noche. Me inscribí en todos los prerequisitos de química avanzada y biología celular que el colegio ofrecía. Me sentaba en la primera fila de un laboratorio estrecho que olía a formaldehído y cera vieja para pisos. No tenía el lujo de reprobar. Cada hora de crédito se pagaba con las propinas que ganaba lavando cabello. Durante mi segundo semestre, mi profesora de química orgánica, una mujer severa llamada doctora Carter, nos devolvió nuestros exámenes parciales. El promedio de la clase fue de 54. Yo saqué un 99. Me retuvo después de clase esa noche. No me mimó ni me ofreció elogios vacíos. Simplemente miró mi examen y me preguntó por qué estaba perdiendo el tiempo en un colegio de 2 años cuando mi comprensión espacial de las estructuras moleculares era mejor que la de la mayoría de los estudiantes de posgrado a los que había enseñado. Le dije que me iba a transferir. Me escribió una carta de recomendación esa misma noche. Para el final de mi segundo año, había mantenido un promedio perfecto de 4.0. Presenté mis solicitudes de transferencia al sistema de la universidad estatal. No apunté a la vía estándar de biología. Apliqué directamente al programa acelerado de bioquímica y envié una solicitud secundaria para un puesto de investigación de pregrado altamente competitivo en el departamento de oncología. Un mes después, estaba en el estrecho pasillo fuera de mi apartamento sosteniendo un grueso sobre con el escudo de la universidad estatal. Lo abrí con manos temblorosas. Fui aceptada. No solo fui admitida en el programa de bioquímica, sino que me habían otorgado una beca completa por mérito. La carga financiera desapareció. Pero escondida detrás de la carta de la beca había una sola hoja de papel crujiente del jefe del laboratorio de oncología. Era una carta de aceptación para el puesto de asistente de investigación de pregrado. De 400 solicitantes, habían elegido a 3. Yo era una de ellos. Me senté en el suelo de linóleo barato de mi pasillo y presioné la carta contra mi pecho. La validación me inundó. No era una limosna. No era un cheque emitido por un padre rico. Era una prueba tangible e innegable de que mi cerebro era capaz de comprender ciencia compleja. No llamé a mis padres. No había hablado con ellos en casi 2 años, más allá de breves e incómodos mensajes de texto en los días festivos. Pero se acercaba el día de Acción de Gracias y mi madre había enviado una invitación formal a cenar. Sabía que no era una verdadera rama de olivo. Era una citación. Querían una audiencia para Brandon. Decidí ir. Quería ver la dinámica con ojos claros ahora que poseía mi propia moneda secreta. El aire de noviembre era muy frío cuando caminé por la cuidada entrada de la casa de mi infancia. La casa se veía exactamente igual, imponente, inmaculada y diseñada para intimidar. Entré al comedor y me golpeó de inmediato el olor a pavo asado y relleno de salvia cara. La larga mesa de caoba estaba puesta con los cubiertos de plata esterlina que mi madre solo sacaba para impresionar a los invitados. Mi padre estaba en la cabecera de la mesa,
haciendo girar una copa de vino tinto oscuro. Brandon estaba sentado a su derecha, usando un impecable suéter de cachemira, luciendo descansado y arrogante. Sus manos estaban perfectamente cuidadas, sin imperfecciones y suaves. Me senté frente a él, muy consciente de mis propias manos. Mis nudillos estaban secos y una tenue sombra de tinte de cabello púrpura aún se aferraba a la uña de mi pulgar izquierdo a pesar de haberme frotado agresivamente. Durante los primeros 40 minutos de la cena, fui prácticamente invisible. Toda la conversación fue una actuación orquestada centrada en Brandon. Él era el centro de atención, quejándose teatralmente sobre las agotadoras demandas de sus laboratorios de química orgánica en la Ivy League. Usaba jerga médica, soltando casualmente palabras como síntesis y titulación en sus historias para sonar autoritario. Pronunció mal un término relacionado con la apoptosis celular. Lo noté de inmediato. Cualquier estudiante de biología de primer año lo habría notado, pero mi padre solo asentía con profunda reverencia. Brandon se recostó en su silla y suspiró. La presión es inmensa, dijo, tomando un sorbo lento de agua. Los profesores en Hopkins esperan un calibre de intelecto que la mayoría de la gente simplemente no puede sostener. Es una batalla constante mantenerse en la cima de la curva. Mi madre le dio unas palmaditas en el brazo, con los ojos brillando de orgullo. Sabemos lo duro que trabajas, Brandon, arrulló. Estás llevando el legado de la familia. Se necesita una mente brillante para manejar ese tipo de estrés. Mi padre levantó su copa de vino en un brindis silencioso hacia su hijo. Luego, sus ojos vagaron por la mesa y se posaron en mí. La calidez en su expresión se desvaneció al instante, reemplazada por esa familiar y calculadora frialdad. Miró mi suéter descolorido y las tenues ojeras oscuras bajo mis ojos. Apoyó los codos sobre la mesa y ofreció una sonrisa burlona. Entonces, Ashley, dijo mi padre, su voz cortando el suave tintineo de los cubiertos. Cuéntanos sobre tu riguroso plan de estudios. ¿Has aprendido alguna técnica nueva y fascinante para hacer reflejos? ¿O tal vez has dominado la compleja ciencia del secado perfecto? Brandon se rió entre dientes en su servilleta. Mi madre miró su plato interpretando el papel de la incómoda pacificadora que en realidad disfrutaba del conflicto. La vieja Ashley habría sentido cómo se le cerraba la garganta. La vieja Ashley habría bajado la mirada y absorbido la humillación como si fuera un impuesto válido por existir en su presencia. Pero yo solo me quedé allí sentada. Sentí el peso de mi bolso de cuero descansando contra mi tobillo debajo de la mesa. Dentro de ese bolso, cerrado con cremallera en un bolsillo lateral, estaba la carta oficial con el escudo del Laboratorio de Investigación Oncológica de la Universidad Estatal. Era un trozo de papel que demostraba que estaba entrando en un mundo que Brandon solo fingía conquistar. Miré a mi padre. Miré la satisfacción engreída en su rostro. Olí el decolorante barato que persistía en mi propia piel. Me di cuenta en ese momento exacto de que no querían que yo tuviera éxito. Nunca lo quisieron. Si yo tenía éxito, amenazaría la narrativa que habían construido en torno a Brandon. Me necesitaban para ser el fracaso y así él pudiera parecer el genio. El silencio ya no era un signo de derrota. Era un escudo táctico. Levanté mi cuchillo y tenedor, cortando cuidadosamente un trozo de pavo. Sostuve la mirada de mi padre con una expresión tranquila y firme. Estoy aprendiendo mucho, papá, dije, con mi voz perfectamente equilibrada. Él se burló, volviendo su atención a su vino. Bueno, trata de no agotarte, murmuró. Mastiqué mi comida en silencio, viendo a Brandon lanzarse a otra historia inventada sobre su grupo de estudio de premedicina. Sabía que nunca más volvería a luchar por un asiento en su mesa. Ya estaba construyendo la mía, y tenía el presentimiento de que los cimientos del reino perfecto de Brandon eran mucho más débiles de lo que nadie imaginaba. La ilusión era impecable en este momento, pero las ilusiones siempre se fracturan bajo presión. Solo tenía que esperar a que el cristal se rompiera. 6 meses pasaron volando en un ciclo agotador de conferencias, turnos de laboratorio y sesiones de estudio nocturnas. La transición del colegio comunitario al Centro de Investigación Oncológica de la Universidad Estatal fue una prueba de fuego. Pasaba mis días analizando estructuras celulares resistentes y mis noches revisando datos clínicos hasta que el texto se volvía borroso en la pantalla.
Mi vida se redujo a lo esencial. No tenía vida social, ni días libres, y apenas el dinero suficiente para cubrir mis compras. Pero poseía un enfoque silencioso e implacable. Mis manos ya no estaban manchadas con decolorante sintético de salón. Estaban callosas por manejar pipetas microscópicas y portaobjetos de vidrio estériles. Estaba prosperando en el mismo escenario donde mi padre juró que nunca podría sobrevivir. El clima de Nueva Inglaterra se volvió brutal a finales de octubre. Una amarga helada se posó sobre la ciudad y las delgadas paredes de mi apartamento sobre la tintorería no ofrecían ningún aislamiento. Necesitaba los pesados abrigos de lana que había dejado en el fondo del armario de mi infancia. Elegí un martes por la tarde para recuperarlos. Sabía que mi padre estaría en su bufete corporativo y mi madre asistiría a su almuerzo benéfico semanal. Solo quería colarme, agarrar mi ropa de invierno y salir antes de que alguien notara que estaba allí. Conduje mi viejo sedán hasta el próspero suburbio. El contraste entre mi cruda realidad y su mundo inmaculado nunca se había sentido tan marcado. Los céspedes cuidados estaban cubiertos de una ligera capa de escarcha. La entrada estaba vacía, tal como lo predije. Usé mi vieja llave de bronce para abrir la puerta principal. La casa era un museo de caoba pulida, alfombras crema inmaculadas y una expectativa silenciosa. Se sentía menos como un hogar y más como un escenario construido para proyectar una ilusión de éxito perfecto. Caminé hacia la cocina, en dirección a las escaleras traseras. Pasé por la pesada isla de granito donde mi padre me había entregado ese folleto de la escuela de belleza 2 años antes. Me detuve. En la encimera de piedra pulida había una pila desorganizada de correo. Mis padres solían ser meticulosos con su correspondencia, pero esta pila estaba esparcida como si alguien la hubiera arrojado con prisa. Un sobre destacaba cerca del borde. Era de cartulina color crema gruesa y llevaba el escudo oficial de la oficina de admisiones de la Universidad Johns Hopkins. Estaba rasgado. No tenía la intención de husmear, pero la carta estaba a medio sacar del sobre y el atrevido sello rojo en la parte superior de la página me llamó la atención: expulsión académica. La respiración se me atascó en la garganta. Extendí la mano y saqué el pesado pergamino de su funda. Escaneé el texto formal escrito a máquina. Las palabras eran clínicas, precisas y devastadoras. Brandon no solo había reprobado una sola clase. Lo habían puesto en periodo de prueba académica hacía un año. Había reprobado 3 semestres consecutivos de cursos fundamentales de premedicina. Su promedio de calificaciones se había desplomado por debajo del umbral institucional. La universidad estaba cancelando formalmente su inscripción. Me quedé congelada en el suelo de madera leyendo los detalles del expediente. La línea de tiempo encajó en su lugar. En noviembre pasado, durante la cena de Acción de Gracias, cuando Brandon era el centro de atención y se jactaba de las agotadoras demandas de sus laboratorios de química orgánica, ya estaba reprobando. Cuando se sentó allí a quejarse del calibre de intelecto requerido para sobrevivir en la Ivy League, se estaba ahogando activamente. Había construido una fortaleza de mentiras allí mismo en la mesa del comedor, y mis padres habían aplaudido su actuación. El sonido del motor de la puerta del garaje destrozó el silencio de la casa. No tuve tiempo de volver a guardar la carta. La pesada puerta que conectaba la cocina con el garaje se abrió. Mi padre entró vistiendo su traje sastre gris oscuro, sosteniendo un maletín de cuero. Mi madre lo seguía de cerca, aferrando un puñado de bolsas de compras de boutiques. Se detuvieron en seco cuando me vieron de pie junto a la isla. Sus ojos bajaron al escudo de la universidad en el papel que tenía en la mano. Pensé que la verdad igualaría el campo de juego. Esperaba ver devastación en sus rostros. Esperaba que el pesado y aplastante peso de la realidad finalmente hiciera añicos el pedestal de oro que habían construido para mi hermano. Pensé que mi padre miraría los restos de su inversión de $85.000 y finalmente se daría cuenta de que su preciosa jerarquía era un fraude. Fui profundamente ingenua. Mi padre no parecía avergonzado. Parecía acorralado, y un hombre acorralado es peligroso. Dejó caer su maletín al suelo. Cruzó la cocina en 3 largas zancadas, sus zapatos de vestir haciendo un chasquido agudo contra los azulejos. Extendió la mano y arrebató el pesado pergamino directamente de mis dedos. El papel se rasgó ligeramente en la esquina.
Lo alisó contra la encimera de granito, con la mandíbula rígida y la respiración pesada. Me exigió saber qué estaba haciendo, husmeando en el correo confidencial de la familia. Su voz era un trueno bajo y amenazante. No retrocedí. Lo miré directamente a los ojos. Le dije que su hijo había fracasado. Señalé el papel y dije que Brandon no estaba lidiando con una presión inmensa. Brandon fue expulsado. Reprobó 3 semestres consecutivos mientras ustedes se burlaban de mí por lavar cabello. Aquí es donde la ilusión se solidificó en algo aterrador. Mi padre se enderezó la cara corbata de seda. Construyó un muro de ladrillos de negación justo frente a mi cara. Afirmó que Brandon simplemente estaba gestionando una transición compleja. Usó su tono corporativo autoritario, el que estaba diseñado para hacer que los argumentos opuestos se marchitaran y murieran. Me dijo que la estructura académica tradicional era demasiado rígida para una mente visionaria como la de su hijo. Afirmó que Brandon se estaba tomando un breve año sabático para lanzar una innovadora startup de biotecnología. Literalmente me miró a los ojos y dijo que a la universidad simplemente le faltaba la visión para acomodar a los estudiantes emprendedores. Fue un giro impresionante. Mi padre estaba tomando un fracaso académico catastrófico y replanteándolo como un acto de genialidad incomprendida. Estaba dispuesto a financiar una mentira descarada en lugar de reconocer una sola verdad incómoda. Mi madre dio un paso adelante. Dejó caer sus bolsas de compras en el suelo inmaculado. Me miró, no con tristeza por su hijo arruinado, sino con puro desprecio no disimulado por su hija. Siseo que yo no podía esperar para encontrar algo que usar en contra de él. Su voz, usualmente goteando dulzura condescendiente, ahora era aguda y cruel. Me llamó mediocre. Me acusó de albergar unos celos feos y profundamente arraigados hacia mi hermano desde la infancia. Dijo que yo había entrado a su casa sin invitación solo para destruir a la única persona en nuestra familia destinada a la grandeza. La habitación se inclinó ligeramente. La fría y dura realidad me inundó. Ninguna cantidad de logros por mi parte superaría jamás su desesperada necesidad de adorar a Brandon. Si Brandon fracasaba, simplemente reescribirían las reglas del éxito para acomodar su fracaso. Si yo tenía éxito, simplemente ignorarían el juego por completo. No querían una hija que pudiera rivalizar con su hijo dorado. Querían un chivo expiatorio para absorber sus sombras. Me di cuenta en ese momento exacto de que discutir requería una realidad compartida. No compartíamos una realidad. Vivían en una fantasía curada donde Brandon era un rey y yo una campesina. Decidí en ese mismo momento que ya no iba a intentar asaltar su castillo. No alcé la voz. No derramé ni una sola lágrima. Miré a los dos, de pie hombro con hombro, protegiendo una mentira que estaba llevando a la bancarrota su futuro activamente. Les dije que podían quedarse con sus abrigos de invierno. Me di la vuelta y salí por la puerta principal. No miré atrás. Caminé por la entrada y subí a mi auto frío. Encendí el motor y encendí la calefacción. Saqué mi teléfono del bolsillo. Abrí la aplicación de mi compañía telefónica y navegué a la configuración de la cuenta. Toqué la pantalla y solicité un cambio permanente de mi número de teléfono. Corté el cordón digital. Borré su capacidad de contactarme de nuevo. Puse el auto en marcha y me alejé de los céspedes cuidados y las casas grandiosas. Conduje de regreso hacia el crudo horizonte industrial de la ciudad. Regresaba al laboratorio. Regresaba al único lugar en el mundo donde los hechos importaban más que los linajes. La ciencia no miente. La ciencia no tiene favoritos. Solo recompensa la verdad. Y estaba a punto de sumergirme tan profundamente en la verdad que el mundo médico entero no tendría más remedio que aprender mi nombre. Aparqué mi viejo sedán en la estructura de aparcamiento de hormigón detrás del Hospital de Investigación de la Universidad Estatal. El brillante letrero de neón de la sala de emergencias iluminaba el oscuro cielo de noviembre. Caminé a través de las puertas correderas de cristal, pasé mi tarjeta de identificación de plástico y tomé el ascensor de carga hasta el ala de investigación oncológica. El aire allí arriba era diferente. Olía a alcohol estéril, placas de agar y desinfectante para pisos. Era un olor frío y agudo, pero para mí, era el olor de un santuario.
Cambié mi abrigo de invierno por una bata blanca de laboratorio y entré al laboratorio principal. La habitación era una vasta extensión de mesas de acero inoxidable, centrífugas zumbantes y monitores de computadora brillantes. Este era el dominio de la doctora Sarah Jenkins. Era una pionera en la inmunoterapia celular dirigida y el ser humano más exigente que había conocido. ¿La doctora Jenkins era una mujer de unos 50 años, con penetrantes ojos grises, un corte de pelo bob recto y la costumbre de llevar mocasines de cuero desgastados? Se había abierto camino con uñas y dientes en un campo médico dominado por hombres décadas atrás y no tenía paciencia para el ego o la fragilidad. A ella no le importaba el pedigrí de la familia Miller. No le importaba que mi hermano fuera supuestamente un genio en Johns Hopkins. Solo le importaba la precisión, la disciplina y los datos verificables. Durante mi primera semana, me había entregado una pila imponente de resultados de ensayos clínicos de un estudio farmacéutico fallido. Me dijo que encontrara el fallo en la metodología y se marchó. Me llevó 3 días de saltarme comidas y dormir en un catre estrecho en la sala de descanso, pero encontré el error estadístico enterrado en los datos del grupo de control. Cuando le entregué mi informe, lo leyó en silencio, lo arrojó sobre su escritorio y asintió una vez. A partir de ese momento, me presionó más que a nadie en el departamento. Los 2 años siguientes se convirtieron en un borrón de implacable búsqueda académica y científica. Prácticamente vivía dentro de ese laboratorio. Trabajaba turnos dobles realizando ensayos y registrando reacciones moleculares. Cuando llegaron las vacaciones de invierno, no decoré un árbol ni asistí a fiestas festivas. Pasé la Nochebuena registrando estructuras de proteínas mientras comía galletas rancias de la máquina expendedora. Pasé el día de Año Nuevo calibrando microscopios electrónicos. Vertí cada onza del rechazo, la desestimación y las comparaciones tóxicas de mi infancia directamente en esas placas de Petri. Mis padres me habían dicho que me faltaba el intelecto para este mundo. Así que decidí aprender cada micromilímetro de él. El agotamiento ardiente en mis ojos y el dolor permanente en la parte baja de mi espalda eran medallas de honor. Nuestro proyecto principal se centraba en las células de linfoma resistentes. Intentábamos comprender por qué ciertos tumores agresivos poseen la capacidad de repeler los ataques dirigidos del sistema inmunológico. La tasa de fracaso de nuestros experimentos era asombrosa. Semanas de preparación terminaban habitualmente en células muertas y datos inútiles. Era un trabajo frustrante y tedioso que rompía el espíritu de muchos estudiantes de posgrado. Pero yo era inmune a ese tipo de frustración. Había pasado 2 décadas viviendo en una casa donde mi mejor esfuerzo nunca fue suficiente. Un experimento fallido en un laboratorio no era nada comparado con el fracaso diario de intentar ganar el amor de mi padre. Ocurrió en una tranquila noche de martes a finales de marzo. El laboratorio estaba completamente vacío. Los únicos sonidos eran el suave zumbido rítmico del sistema de ventilación y el leve ruido de las unidades de refrigeración. El reloj en la pared marcaba las 3:14 de la madrugada. Estaba realizando un examen de rutina a un nuevo lote de células resistentes que habíamos introducido a una enzima experimental. Preparé el portaobjetos de cristal, lo coloqué cuidadosamente bajo el microscopio electrónico y me incliné hacia adelante para mirar a través de las lentes duales. Ajusté la perilla de enfoque, logrando que el universo microscópico se viera con un relieve nítido. Esperaba ver la secuencia habitual. Esperaba que las células tumorales permanecieran intactas, sus rígidas paredes exteriores desviando la enzima sintética tal como lo habían hecho 100 veces antes. Pero la imagen en la pantalla estaba equivocada. Parpadeé, frotándome los ojos cansados, y me volví a inclinar. Las células no solo estaban muriendo. Las cadenas de proteínas estructurales se estaban desintegrando en una rápida cascada secuencial. Parecía como un cierre microscópico siendo separado. La enzima sintética no estaba atacando la pared celular desde afuera. Estaba activando un receptor específico que hacía que el tumor desmantelara sus propias defensas desde adentro hacia afuera. Era un efecto dominó que nadie en nuestro departamento había teorizado jamás, y mucho menos documentado. Mi corazón golpeó contra mis costillas. El latido rítmico hizo eco en mis oídos, ensordeciendo el zumbido del equipo de laboratorio. Me alejé del microscopio. El fantasma de mi padre entró en mi mente.
Su voz autoritaria y retumbante susurró que estaba cometiendo un error de novata. Me dijo que yo era una desertora de la escuela de belleza mirando una muestra contaminada. Me dijo que mi cerebro simplemente no estaba equipado para comprender la bioquímica de alto nivel y que estaba viendo una ilusión nacida del puro agotamiento. Me negué a dejar que su voz ganara. Obligué a mi respiración a calmarse. Me apoyé en la fría y dura disciplina que la doctora Jenkins me había inculcado. Me puse de pie, caminé hacia la campana de contención estéril y preparé una segunda muestra desde cero. Fui meticulosa. Medí los reactivos químicos con una precisión agónica. Coloqué el nuevo portaobjetos bajo la lente. Ocurrió exactamente la misma secuencia de desintegración. Realicé el ensayo por tercera vez utilizando un lote de control completamente diferente solo para eliminar la posibilidad de contaminación cruzada del equipo. Estaba allí, de pie en el laboratorio silencioso y resplandeciente a las 4 de la mañana viendo degradarse las células tumorales. Los datos eran innegables. La vía era real. Mis manos temblaban cuando metí la mano en el bolsillo de mi bata de laboratorio y saqué mi teléfono celular. Busqué el número personal de la doctora Jenkins. Llamar a la jefa de departamento antes del amanecer era una forma rápida de ser despedida si la emergencia no era genuina. Presioné el botón de llamada y llevé el altavoz a mi oído. Ella respondió al cuarto tono. Su voz estaba espesa de sueño e irritación. Exigió saber quién llamaba. Mantuve mi voz firme. Doctor Jenkins, dije, necesito que venga al laboratorio en este momento. Estaba ejecutando el ensayo del receptor de células T en el lote resistente. Las cadenas de proteínas se están degradando. Se están desenredando desde adentro. Hubo una pesada pausa al otro lado de la línea. La irritación se desvaneció, reemplazada por un enfoque agudo e intenso. No toque la muestra, ordenó. Salgo de mi casa en este momento. Caminé de un lado a otro del laboratorio durante 20 agónicos minutos. Cada segundo que pasaba estiraba mis nervios al máximo. ¿Y si había interpretado mal los datos visuales? ¿Y si la mezcla de enzimas era inherentemente defectuosa? La puerta del ala finalmente se abrió. ¿La doctora Jenkins entró a grandes zancadas en la habitación. Llevaba una gabardina color canela sobre unos pantalones de chándal grises, su cabello recogido en un nudo desordenado y despeinado. No me dijo ni una palabra. Caminó directamente más allá de mi escritorio, dejó caer sus llaves en el mostrador y se sentó frente al microscopio electrónico. Yo estaba de pie, a menos de 1 metro detrás de ella, conteniendo la respiración. Miró a través de las lentes. El silencio en la habitación se volvió profundo. Pasaron 10 largos minutos. Ajustó la ampliación. Recorrió el portaobjetos, examinando la materia celular degradada. Cambió la pantalla digital al monitor secundario para revisar las tasas numéricas de descomposición. Vi cómo cambiaba su postura. La tensión en sus hombros cayó. ¿La doctora? Jenkins se reclinó lentamente en su silla. Se quitó las gafas de lectura y las dejó colgar de la cadena alrededor de su cuello. Se dio la vuelta para enfrentarme. La expresión severa e implacable que usualmente usaba había desaparecido. Me miró con un respeto silencioso y profundo. Ashley, susurró, su voz apenas superando el zumbido de las máquinas. ¿Entiendes lo que acabas de encontrar? Asentí, incapaz de formular una oración coherente. Este es el tipo de descubrimiento que desencadena el lado oscuro y feo de la medicina académica. En muchas instituciones prestigiosas, un científico senior tomaría un avance como este, lo reclamaría como suyo y enterraría el nombre de la asistente de pregrado en la pequeña sección de agradecimientos al final del informe. Mi padre habría hecho exactamente eso, habría robado el logro y lo habría justificado como su derecho por autoridad jerárquica. ¿La doctora? Jenkins se puso de pie. Caminó hacia la pizarra de borrado en seco en la pared del fondo, tomó un marcador negro y borró una sección de nuestras notas de programación semanal. En letras grandes y en negrita, escribió el título de nuestro nuevo subproyecto. Debajo del título, escribió, investigadora principal, seguido de mi nombre. Tú descubriste la vía, afirmó con firmeza.
Tú verificaste la secuencia. Yo guiaré los parámetros de los ensayos clínicos, pero estos son tus datos. Vamos a trazar cada variable de esta reacción, y luego vamos a publicarlo. La validación me golpeó con la fuerza de un maremoto. Era exactamente lo opuesto a la traición que había experimentado en la mesa del comedor de mi familia. No me estaban borrando para proteger el frágil ego de alguien. Me estaban elevando porque mi trabajo se había ganado esa elevación. Miré mi nombre escrito en tinta negra en esa pizarra blanca. Fue el momento en que la chica asustada y rechazada del suburbio rico realmente desapareció. Durante los siguientes 6 meses, nuestro equipo trabajó con una intensidad que bordeaba la obsesión. Realizamos miles de variaciones trazando el mecanismo exacto de la degradación celular. Recopilamos montañas de evidencia revisada por pares. Estábamos preparando un manuscrito para la publicación médica más rigurosa del mundo. Mientras tanto, en su vecindario bien cuidado, Robert Miller continuaba interpretando su papel de distinguido patriarca intelectual, felizmente inconsciente de que la hija a la que descartó estaba a punto de detonar su visión del mundo por completo. El curso de colisión estaba establecido y el método de entrega estaba actualmente en una imprenta esperando ser enviado por correo. La culminación de nuestra investigación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un maratón brutal y agónico de revisión por pares y escrutinio implacable. Cuando afirmas haber descubierto una vía novedosa que obliga a los tumores agresivos a desmantelar sus propias defensas, el establecimiento médico global no te cree simplemente porque lo digas. Exigen una metodología impecable. Durante 24 meses, nuestro equipo soportó un aluvión de auditorías de biólogos celulares independientes y oncólogos senior. Intentaron encontrar un margen de error. Intentaron demostrar que nuestros modelos estadísticos eran defectuosos. Presentamos nuestros datos brutos, nuestros parámetros de ensayos clínicos y las métricas de nuestro grupo de control a la junta académica más implacable que existe. Durante ese tiempo, la doctora Jenkins libró una guerra silenciosa en mi nombre. La junta administrativa del Hospital de Investigación intentó reasignar el crédito principal por el descubrimiento a un jefe de departamento senior. Argumentaban que incluir a una estudiante universitaria de pregrado como investigadora principal en un innovador estudio oncológico dañaría la credibilidad de la institución. La doctora Jenkins entró a la reunión de la junta directiva con una caja de nuestros registros de laboratorio. Colocó la caja sobre la mesa de conferencias de caoba e informó a la junta que si alteraban la jerarquía de autores, se llevaría sus fondos de subvención, sus patentes y su equipo de investigación a una universidad de la competencia. La junta retrocedió. Enviamos nuestro manuscrito final al New England Journal of Medicine. Es el pináculo de las publicaciones médicas. Una carta de aceptación de su consejo editorial es el equivalente a una coronación científica. 3 meses después, el correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de la doctora Jenkins. Imprimió la carta de confirmación, caminó hacia mi estación de trabajo estéril y colocó el papel sobre mi teclado. El manuscrito había sido aceptado para la próxima edición trimestral. No hubo revisiones solicitadas. Allí mismo, en gruesa tinta negra, estaba el formato de citación designado. Ashley M. Miller, licenciada en Ciencias, investigadora principal. Tracé las letras de mi nombre con mi dedo enguantado. Había forjado mi propia identidad en el crisol de ese laboratorio. Mientras yo estaba reescribiendo las reglas de la inmunoterapia dirigida, mi padre estaba tratando desesperadamente de mantener su ilusión de superioridad en su rico suburbio. Robert Miller había construido toda su identidad en torno a la percepción del dominio intelectual y financiero. Pero los cimientos de su reino se estaban desangrando. La startup de biotecnología fabricada por Brandon no era más que un agujero negro de deudas. Mi hermano no poseía ninguna perspicacia para los negocios y cero experiencia científica. Había alquilado un espacio de oficinas de primera calidad, contratado a una empresa de marketing boutique y pasaba sus días asistiendo a costosos almuerzos de networking mientras no producía ningún producto tangible. Para financiar esta farsa, mis padres habían liquidado silenciosamente una parte significativa de su cartera de jubilación. Habían sacado una segunda hipoteca sobre su prístina casa de estilo colonial. Se estaban ahogando en las consecuencias de apostar todo su legado al hijo equivocado. Pero mi padre se negaba a mostrar una sola grieta en la fachada. Dobló la apuesta en sus pretenciosos hábitos.
A Robert le encantaba ser el centro de atención en su club de campo privado. Se paraba cerca de la barra de roble, haciendo girar una copa de bourbon caro, discutiendo sobre el mercado de valores y avances médicos con cirujanos y ejecutivos corporativos. Quería ser percibido como un par de la élite científica. Para mantener este aura específica, mantenía varias costosas suscripciones a revistas médicas de alto nivel. Hojeaba los resúmenes, resaltaba términos clínicos complejos y soltaba esas frases en las conversaciones de las cenas. Usaba el lenguaje de la medicina como un accesorio para inflar su propio ego y para recordarles a sus vecinos la supuesta genialidad de su hijo. Fue un martes por la tarde a principios de otoño cuando el ejemplar trimestral del New England Journal of Medicine llegó a su buzón. Los árboles que bordeaban su cuidada calle se estaban volviendo de vívidos tonos naranja y dorado. Mi padre aparcó su sedán de lujo en la entrada, salió al aire fresco y recogió la pila de sobres del pilar de ladrillo. La revista era pesada, encuadernada en papel grueso y brillante. Entró a la casa, silenciosa y vacía. Mi madre había salido para asistir a una subasta silenciosa y mantener las apariencias sociales. Se suponía que Brandon estaba en una reunión de inversores de capital de riesgo. Robert se aflojó su corbata de seda y entró en su estudio privado. La habitación era un monumento a su vanidad, revestida de volúmenes encuadernados en cuero que nunca leía y fotografías enmarcadas de él mismo estrechando la mano de políticos locales. Caminó hacia la licorera de cristal en su mesa lateral. Se sirvió 2 dedos de un whisky de Malta de 18 años. Disfrutaba de estos momentos de silencio de su percibida superioridad intelectual. Se sentó en su sillón de cuero favorito, apoyó su vaso de whisky en un posavasos de corcho y abrió la revista médica. Su intención era encontrar un denso artículo sobre biología celular, algo a lo que pudiera hacer referencia vagamente durante su partida de golf a la mañana siguiente. Pasó la introducción editorial y revisó el índice. Sus ojos se detuvieron en el artículo principal del mes, una vía novedosa en la inmunoterapia dirigida de células T. Era exactamente el tipo de avance de alto nivel que él veneraba. Pasó a la página 42. Robert comenzó a leer el resumen. El texto era increíblemente denso, detallando la degradación precisa de las células de linfoma resistentes a través de una secuencia de proteínas recién identificada. Leyó la metodología gesticulando silenciosamente la compleja terminología. Estaba genuinamente impresionado por el alcance de los datos. Sintió una familiar oleada de arrogancia delegada simplemente por comprender los conceptos básicos del estudio. Luego llegó al final del resumen. Sus ojos cayeron sobre los créditos de autoría impresos en una fuente gruesa y limpia justo encima del texto principal. Leyó el nombre de la investigadora principal. Dejó de respirar. El silencio en su estudio de caoba de repente se sintió sofocante. Se quitó sus gafas de lectura de Carey. Sacó un paño de microfibra de su bolsillo del pecho, limpió las lentes con movimientos lentos y deliberados, y se volvió a poner las gafas en la cara. Se inclinó más cerca de la página brillante. La tinta no había cambiado. Las letras permanecían en su formación exacta e innegable. Ashley M. Miller, licenciada en Ciencias, investigadora principal, seguida de la doctora. Sarah Jenkins, Departamento de Oncología, Instituto de Investigación de la Universidad Estatal. La reacción física fue visceral. Sus manos empezaron a temblar. Comenzó como una sutil vibración en sus dedos y rápidamente se intensificó hasta convertirse en un temblor violento e involuntario. Alcanzó su vaso de whisky, necesitando el ardor del alcohol para conectarse a tierra, pero sus dedos carecían de coordinación. Sus nudillos rozaron el pesado borde de cristal. El vaso se volcó. El líquido ámbar se derramó por la mesa lateral de caoba pulida, goteando por la madera tallada y empapando su costosa alfombra persa. Ni siquiera se inmutó. No buscó una toalla. Se quedó mirando la página. Su mente intentaba desesperadamente rechazar la información visual. Intentó racionalizarlo. Se dijo a sí mismo que era un nombre común. Se dijo que había miles de estudiantes de biología en el país. Se dijo a sí mismo que la hija a la que le había entregado un folleto de una escuela de belleza, la hija a la que había echado de su casa por ser una carga mediocre, no podía ser la arquitecta de una revolución médica. Su mano temblorosa buscó en el bolsillo de su traje y sacó su teléfono.
Evitó sus contactos recientes y marcó el número de mi madre. Ella contestó al segundo tono. El ruido de fondo estaba lleno de la charla educada de su evento de caridad. Robert, dijo, su voz cargando un rastro de molestia. Estoy en medio de la subasta silenciosa. ¿Pasa algo malo? Karen. Tartamudeó. Su voz estaba completamente desprovista de su habitual autoridad retumbante. Sonaba débil y hueca. Estoy viendo el New England Journal of Medicine, la nueva edición. Robert, por favor, suspiró ella. Sabes que no me importan tus revistas en este momento. Karen, escúchame, espetó, su voz quebrándose. El artículo principal, la investigadora principal. Ese es su nombre. Es su nombre, Karen. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. La charla de fondo se desvaneció cuando mi madre entró a un pasillo silencioso. ¿Su nombre? Preguntó. ¿Ashley? Robert, no seas ridículo. Ella lava cabello en un salón en el centro. Es una coincidencia. ¿Sabes cuántas Ashley Miller hay solo en este estado? Estás dejando que tu imaginación vuele. Él no respondió. Dejó caer el teléfono en su regazo, finalizando la llamada. Necesitaba confirmación visual. Necesitaba demostrarse a sí mismo que el universo no se había invertido de repente. Abrió su computadora portátil, apoyándola en sus rodillas. Abrió el navegador de Internet y escribió el nombre del Instituto de Investigación Oncológica de la Universidad Estatal en la barra de búsqueda. Sus dedos resbalaron sobre las teclas, obligándole a corregir su ortografía 2 veces. Navegó hasta el directorio del profesorado y el personal. Hizo clic en el departamento de inmunoterapia celular. Una cuadrícula de retratos profesionales pobló la pantalla. Se desplazó más allá del jefe del departamento. Se desplazó más allá de la doctora Jenkins y luego se detuvo. La fotografía se cargó en alta resolución. Era una foto tomada hace 3 meses en el patio del hospital. Yo llevaba una impecable bata blanca de laboratorio sobre una blusa azul marino hecha a medida. Mi postura era perfectamente recta. Tenía la barbilla levantada. Estaba mirando directamente a la lente de la cámara con una sonrisa tranquila, segura y sin molestias. Debajo de la fotografía, las credenciales estaban escritas en letras grises y crudas: Ashley Miller, investigadora clínica principal. La pantalla brillaba, reflejándose en el rostro pálido de mi padre. La ilusión que había pasado toda su vida construyendo, la jerarquía que lo colocaba a él y a Brandon en la cima del logro humano, colapsó en cuestión de segundos. La hija a la que le dijo que era demasiado estúpida para la ciencia lo estaba mirando desde el pináculo de su propio mundo venerado. El cristal no solo se había agrietado, se había hecho añicos por completo. Y yo sabía que personas como mi padre no se alejan simplemente de los cristales rotos. Intentan barrerlos y afirman que ellos construyeron la ventana. Iban a venir a buscarme. 7 días después de que la revista médica llegara a los kioscos, el Instituto de Investigación de la Universidad Estatal fue el anfitrión de su simposio clínico anual. Esta no era una reunión académica menor ni un simple evento en el campus. El auditorio era una maravilla arquitectónica expansiva, construida con cristal templado y paneles de madera acústica, diseñada específicamente para albergar a premios Nobel y titanes de la industria. La lista de invitados estaba fuertemente restringida y despiadadamente curada. Los asientos escalonados estaban ocupados por ejecutivos farmacéuticos de alto nivel, capitalistas de riesgo que buscaban el próximo avance médico lucrativo y los oncólogos más distinguidos de la costa este. El aire en el recinto zumbaba con una expectación silenciosa y de alto riesgo. Millones de dólares en becas de investigación, adquisiciones corporativas y patentes médicas se negociaban y decidían rutinariamente en esta misma sala. La presión era un peso físico que oprimía a todos los que cruzaban las puertas dobles. Yo estaba en el área de bastidores, en el aislamiento silencioso de la sala de espera privada, el Green Room, esperando a que concluyeran los comentarios de apertura. Llevaba un traje azul marino entallado y una camisa blanca de cuello impecable. Mi cabello estaba recogido hacia atrás en un nudo elegante y práctico. Miré mis manos descansando sobre mi carpeta de presentación de cuero.
Las duras quemaduras químicas y las irregulares manchas de decolorante del salón local habían desaparecido hace mucho tiempo, reemplazadas por los leves callos de una dedicada investigadora de laboratorio. Sentí una profunda sensación de calma posándose sobre mis nervios. Hace 4 años, yo era una chica aterrorizada, empacando una bolsa de lona en medio de la noche, adentrándome en una amarga noche de invierno sin una red de seguridad financiera. Había cambiado las asfixiantes expectativas de mi familia por la implacable frialdad de un apartamento sin ventanas sobre una tintorería. Hoy, yo era la oradora principal en una conferencia médica global. El miedo que solía dictar cada una de mis decisiones se había ido por completo. Lo único que quedaba en mi mente eran los datos. ¿La doctora? Sarah Jenkins estaba a mi lado sosteniendo un portapapeles y una radio de comunicación inalámbrica. Llevaba sus característicos mocasines de cuero desgastados y una chaqueta gris elegante. Me miró de arriba abajo y ofreció una de sus raras y genuinas sonrisas. Me ajustó la solapa de mi traje azul marino y me dijo que saliera a ese escenario y le mostrara al establecimiento médico exactamente lo que sucede cuando subestiman a los callados. Los altavoces del auditorio cobraron vida. El jefe del departamento pronunció su discurso de apertura y presentó a la doctora Jenkins, quien luego se acercó al podio. No hizo perder el tiempo a la audiencia con anécdotas floridas o formalidades académicas. Habló directamente sobre la naturaleza terca y resistente del linfoma y las décadas de ensayos clínicos fallidos que habían frustrado a la comunidad médica. Luego, cambió de tono. Anunció que el revolucionario avance que estaban a punto de presenciar no provenía de un ejecutivo senior o de un médico heredero. Provenía de una investigadora de pregrado implacable y brillante que se negó a aceptar los parámetros estándar del fracaso. Se inclinó hacia el micrófono y pronunció mi nombre, Ashley Miller. El aplauso de la multitud fue educado, mesurado e intensamente curioso. Salí de detrás del pesado telón de terciopelo. Las luces del escenario fueron cegadoras durante una fracción de segundo, proyectando una neblina blanca y brillante sobre mi visión y ocultando los rostros de la multitud. Me acerqué al podio de acrílico transparente, ajusté el delgado micrófono a mi altura y coloqué mi control remoto de presentación digital sobre la superficie inclinada. La bruma cegadora de los reflectores se desvaneció, y los cientos de rostros en los asientos escalonados se enfocaron nítidamente. Hice clic en el control remoto. La enorme pantalla digital detrás de mí se iluminó con una imagen microscópica de alta resolución de las células tumorales degradándose. Comencé mi presentación. Mi voz hizo eco en la gran sala acústica, clara y constante a través del sistema de sonido de última generación. Expliqué la intrincada secuencia de proteínas. Detallé las reacciones de las enzimas sintéticas específicas y el proceso de desmantelamiento de los receptores. Dominé la sala con la autoridad natural e inquebrantable de alguien que había pasado 2 años agotadores diseccionando el tejido mismo de la enfermedad. Vi a cirujanos experimentados asentir con la cabeza. Vi a representantes farmacéuticos tomando notas frenéticas en sus tabletas digitales. A los 10 minutos de la conferencia, utilicé una técnica estándar de oratoria para interactuar con la sala. Escaneé lentamente la audiencia para establecer contacto visual directo con los asistentes de alto perfil en las primeras filas. Mi mirada recorrió el pasillo izquierdo, pasando por una fila de inversores corporativos con costosos trajes grises. Luego, mis ojos se clavaron en la sección VIP central, reservada exclusivamente para invitados distinguidos de la universidad. Mi corazón latió contra mis costillas tan fuerte que la respiración se me cortó en la garganta. Sentados en la segunda fila, directamente en mi línea de visión, estaban Robert, Karen y Brandon Miller. No se suponía que estuvieran allí. El simposio requería credenciales exclusivas y preaprobadas de la industria para ingresar, pero Robert había pasado toda su vida adulta abriéndose paso a empujones en habitaciones a las que no pertenecía. Probablemente había utilizado el título de su firma corporativa, usado su peso en el mostrador de registro principal y fabricado una historia emocional sobre ser el orgulloso padre de la oradora principal para eludir los protocolos de seguridad. Mi padre estaba sentado en el mismo borde de su asiento de terciopelo afelpado. Sostenía en alto su caro teléfono inteligente, grabando cada una de mis palabras. No estaba mirando los complejos datos científicos mostrados en la pantalla detrás de mí. Estaba mirando a su alrededor, a los distinguidos médicos y ejecutivos farmacéuticos sentados cerca de él, interpretando el papel del patriarca visionario.
Asentía a mis explicaciones químicas como si me las hubiera enseñado personalmente en su estudio de caoba. Estaba transmitiendo su falsa propiedad de mi éxito a cualquiera que le prestara atención. Quería que la multitud de élite asociara mi brillantez con su genética. Mi madre estaba sentada a su lado, usando una bufanda de seda de diseñador y un collar de perlas auténticas. Estaba prácticamente vibrando en su silla, inclinándose hacia adelante con ojos muy abiertos y brillantes. Juntaba las manos en un asombro silencioso y exagerado cada vez que yo cambiaba a una nueva diapositiva que mostraba una degradación celular exitosa. Era una actuación teatral impecable de devoción materna. Parecía una mujer que había pasado toda su vida apoyando los sueños científicos de su hija en lugar de una mujer que había sugerido que la cosmetología era el límite absoluto de mi capacidad mental. Y luego estaba Brandon. Mi hermano mayor estaba sentado al otro lado de mi madre. Parecía un fantasma hueco acechando su propia vida. El traje de diseñador hecho a medida que llevaba colgaba suelto sobre su cuerpo, resaltando una repentina y poco saludable pérdida de peso. Su piel estaba pálida y su postura era rígida y defensiva. No parecía orgulloso ni asombrado. Parecía físicamente enfermo. Me miró fijamente detrás del podio y sus ojos estaban oscuros con un resentimiento sofocante y amargo. El hijo dorado supremo estaba sentado en la audiencia, obligado a ver a la hermana de la que se había burlado sin piedad impartir una clase magistral a la élite médica mundial. Era un desertor universitario, ahogándose en la deuda creciente de una startup fraudulenta, viendo cómo el chivo expiatorio de la familia mantenía la atención indivisa de los multimillonarios. La colisión visual de mi doloroso pasado y mi triunfante presente amenazó con descarrilar mi concentración. Un pico de adrenalina frío y agudo se disparó por mis venas. Por un peligroso segundo, el fantasma de aquel folleto rosa de la escuela de belleza brilló en mi mente. Sentí la vieja y familiar urgencia de encogerme, de disculparme por ocupar espacio y de someterme a la voz retumbante y exigente de mi padre. El condicionamiento psicológico de mi infancia intentó arrastrarme hacia atrás, a las sombras. Agarré los bordes del podio de acrílico transparente. El plástico duro se clavó en mis palmas, conectándome a tierra instantáneamente en el momento presente. Ya no estaba de pie en su inmaculada cocina de los suburbios. Estaba en mi arena. Miré directamente a la lente de la cámara de mi padre. No vacilé. No dejé que mi voz temblara ni apresuré mi ritmo. Pasé a la siguiente diapositiva y me lancé al análisis estadístico más complejo de todo el estudio. Elevé mi vocabulario. Hablé con una precisión clínica y rápida que no dejó margen para la duda o la mala interpretación. Construí una fortaleza impenetrable de experiencia innegable justo frente a sus ojos. Demostré que no me había topado simplemente con un descubrimiento afortunado. Demostré que era la dueña de la ciencia. Terminé la presentación con un resumen conciso de nuestros próximos ensayos en humanos y las tasas de supervivencia proyectadas. Agradecí al Instituto de Investigación y me alejé del micrófono. La respuesta de la multitud no fue educada ni mesurada esta vez. El auditorio entero estalló. Cientos de líderes de la industria, oncólogos y ejecutivos se pusieron de pie al unísono. La ovación de pie fue ensordecedora, resonando en las paredes revestidas de madera. Miré hacia la segunda fila. Robert y Karen ya estaban de pie, abriéndose paso agresivamente a través de los ejecutivos farmacéuticos, desesperados por llegar al borde del escenario. Venían a reclamar su premio. Venían a robar mi victoria duramente ganada y cambiarle el nombre como un logro familiar. Pero yo tenía las llaves de una puerta que ellos nunca podrían abrir, y estaba lista para cerrársela en la cara. El rugido del auditorio era una fuerza física. Cientos de estimados oncólogos, capitalistas de riesgo y veteranos de la industria estaban de pie aplaudiendo a un ritmo unificado. Me quedé detrás del podio de acrílico durante unos breves segundos, dejando que el ruido me bañara. Las fuertes luces del escenario se reflejaban en los paneles de madera pulida. Reuní las notas de mi presentación y las deslicé cuidadosamente en mi cartera de cuero. Mi respiración era estable. La chica aterrorizada que solía encogerse bajo el peso de la desaprobación de su padre ya no existía. Bajé el corto tramo de escaleras alfombradas que iban del escenario a la planta principal. La ovación comenzó a disolverse en una lucha frenética y caótica.
Representantes farmacéuticos con trajes grises entallados avanzaban rápidamente por los pasillos, ofreciendo brillantes tarjetas de presentación y tabletas digitales. Querían derechos de licencia exclusivos. Querían acceso temprano a los próximos ensayos en humanos. ¿La doctora? Jenkins estaba al pie de las escaleras, actuando como una barrera silenciosa y formidable entre yo y los inversores corporativos que se acercaban. Me dio un breve asentimiento de aprobación. Entonces la multitud se agitó. El murmullo educado y profesional de la élite médica fue abruptamente atravesado por una voz teatral y retumbante. «Abran paso, por favor». «Disculpen». «Esa es mi hija allá arriba». Giré la cabeza. Abriéndose paso entre un grupo de distinguidos investigadores estaba Robert Miller. No estaba utilizando la navegación sutil y refinada típica de una reunión académica de alto nivel. Se estaba abriendo camino a empujones, utilizando sus anchos hombros y su caro traje corporativo para intimidar a los intelectuales en su camino. Quería que los multimillonarios y pioneros médicos de los alrededores fueran testigos de su llegada. Necesitaba que supieran que la mente brillante a la que acababan de pasar una hora aplaudiendo pertenecía a su linaje genético. Karen lo seguía de cerca. Se había vuelto a aplicar el lápiz labial y se había ajustado la bufanda de seda de diseñador. Su rostro estaba estirado en una sonrisa amplia y desesperada que no llegaba a sus ojos. Miraba frenéticamente a izquierda y derecha, asegurándose de que los hombres de los trajes caros la observaran interpretar el papel de la madre devota y cariñosa. «Nuestra hija, el genio», anunció mi padre, proyectando su voz tan fuerte que hizo eco en los paneles acústicos del techo. Rompió el círculo íntimo de inversores que rodeaba a la doctora Jenkins y a mí. Abrió los brazos de par en par, un gesto grandioso diseñado para forzar un abrazo público. Era exactamente la misma postura que usaba cuando posaba para las fotografías en los eventos benéficos de su club de campo. Esperaba que yo cayera en sus brazos. Calculó que la presión de la prestigiosa multitud me obligaría a interpretar el papel de la niña agradecida y adoradora. Asumió que el contrato social de la alta sociedad anularía mis límites personales. Asumió mal. No me inmuté. No di un solo paso hacia atrás. Mientras él se abalanzaba hacia adelante para pasar sus brazos por mis hombros, simplemente levanté mi mano derecha. Bloqueé mi codo y presioné mi palma plana firmemente contra el centro de su pecho. El bloqueo físico fue rígido, inflexible e innegablemente hostil. El impacto lo detuvo en seco. Sus costosos zapatos de cuero chirriaron contra el reluciente suelo de madera. La risa retumbante y actuada murió en su garganta. Los representantes farmacéuticos y los miembros de la junta de la universidad que nos rodeaban se quedaron en silencio. El cambio abrupto en la atmósfera fue inmediato e incómodo. Lo miré directamente a los ojos. No levanté la voz. Hablé con la misma precisión clínica y distante que acababa de usar para describir las células tumorales en descomposición. «Robert», dije, «¿qué estás haciendo aquí?» El sonido de su primer nombre saliendo de mis labios lo golpeó como un impacto físico. En 26 años, nunca lo había llamado otra cosa que no fuera papá. Ese título era un símbolo de su máxima autoridad sobre mi vida. Despojarlo de ese título frente a una audiencia de profesionales de élite fue una degradación calculada e innegable. Su mandíbula se aflojó. La pulida fachada corporativa se agrietó, revelando un destello repentino de pánico genuino. Miró hacia abajo, a mi mano, que seguía presionando firmemente contra su esternón. Miró a la silenciosa multitud que observaba. Intentó desesperadamente salvar la imagen de la situación. «Ashley, cariño», tartamudeó, bajando la voz a un susurro forzado. «Estamos celebrándote. Somos tu familia». Volamos cruzando el estado en el momento en que vimos la publicación en la revista. Karen salió de detrás de su ancho hombro. Se llevó las manos a la cara, interpretando un jadeo impecable de emoción materna. Extendió sus dedos cuidados, temblando ligeramente, apuntando a mi antebrazo. «Oh, mi niña brillante», murmuró Karen, con la voz ahogada en lágrimas fabricadas. Vimos el New England Journal of Medicine. Siempre supimos que tenías este potencial extraordinario dentro de ti.
Estamos abrumadoramente orgullosos de lo que has logrado. Miré a la mujer que me había dado unas palmaditas en la mano en nuestra prístina cocina de los suburbios y me había dicho que la cosmetología era una carrera perfectamente dulce para una chica con mis limitaciones. Miré a la mujer que me acusó de ser una carga mediocre y celosa cuando descubrí accidentalmente la expulsión académica de su hijo dorado. Ahora estaba parada en una habitación llena de millonarios tratando de reescribir la historia para posicionarse como la arquitecta solidaria de mi victoria. No bajé la mano del pecho de mi padre. Desvié mi mirada más allá de ellos. Rezagado a un par de metros detrás de sus padres estaba Brandon. No poseía la audacia descarada de su padre ni la habilidad teatral de su madre. Parecía un hombre caminando hacia su propia ejecución. El traje caro y entallado le colgaba holgado sobre su cuerpo encogido. Su piel tenía un tono grisáceo y enfermizo. Se negó a mirarme a los ojos. Miraba fijamente a las tablas pulidas del suelo, con las manos metidas en los bolsillos. La ilusión de su visionaria startup biotecnológica se había erosionado claramente en una pesadilla de deudas crecientes y promesas rotas. Era un fraude, obligado a estar de pie bajo la luz brillante e innegable de mi éxito verificado. Un socio principal de una destacada firma de capital de riesgo se aclaró la garganta. Estaba a menos de 1 metro de distancia, sosteniendo un folleto brillante que describía los datos de mi vía celular. Miró de mi mano rígida y extendida al rostro pálido y sudoroso de mi padre. El inversor estaba entrenado para leer las ventajas estratégicas y reconoció claramente que Robert no tenía ningún poder en esta dinámica. ¿Hay algún problema aquí, doctora Miller?, preguntó el inversor, dirigiéndose a mí con un título de profundo respeto. Mi padre se estremeció ante la palabra doctora. Se volvió hacia el inversor, con una sonrisa desesperada y congraciadora cruzando su rostro. Ningún problema en absoluto, insistió, apresurándose a afirmar su dominio. Solo una celebración familiar privada. Soy Robert Miller. Yo financié su educación inicial. Estamos explorando juntos las aplicaciones comerciales de su trabajo. Era una mentira asombrosa. Estaba intentando presentarse como mi patrocinador financiero ante un multimillonario. Estaba intentando monetizar el mismo intelecto del que se había burlado y que había descartado. Dejé caer mi mano de su pecho. El silencio entre nosotros se estiró tenso y peligroso. Sentí que la doctora Jenkins se acercaba a mi lado. Una centinela silenciosa lista para llamar a la seguridad del hospital si yo daba la señal. No di la señal. Que guardias uniformados los escoltaran a la salida convertiría la confrontación en un espectáculo público que alimentaría la narrativa de víctima de mi madre y le daría a mi padre una razón para afirmar que yo era inestable. No iba a darles un escenario público. Iba a diseccionar sus delirios en privado. Me volví hacia el capitalista de riesgo y ofrecí una sonrisa tranquila y profesional. No hay ningún problema, señor, afirmé con suavidad. Solo unos invitados inesperados de mi pasado. Si deja su tarjeta con mi jefa de departamento, revisaremos sus propuestas de licencia la próxima semana. El inversor asintió, entregó su tarjeta a la doctora Jenkins y retrocedió, reconociendo la fría despedida. Me volví hacia Robert, Karen y Brandon. Los arquitectos de mis más profundas inseguridades infantiles estaban parados frente a mí, rogando por una parte de la atención que habían intentado negarme. Su desesperación era algo tangible y maloliente en el aire inmaculado del auditorio. Cogí mi cartera de cuero. Miré a Robert. La arrogancia se había ido, reemplazada por un hambre cruda y desnuda de la influencia que yo poseía ahora. No vamos a tener esta conversación en medio de un simposio de la industria, dije, con mi voz baja y afilada como un bisturí. Síganme. Les di la espalda. No me giré para ver si me seguían. Sabía que lo harían. Estaban hambrientos de relevancia y yo tenía la única llave. Caminé por el pasillo alfombrado hacia las pesadas puertas insonorizadas de la sala de espera privada, la Green Room. Los estaba alejando de la audiencia deseada y llevándolos directamente hacia un golpe de realidad que nunca olvidarían. La pesada puerta de roble de la sala privada se cerró con un clic. El sello acústico se activó, aislando el rugido de la multitud del simposio y la energía frenética de los representantes farmacéuticos.
El silencio que llenó el espacio fue instantáneo y asfixiante. La habitación estaba diseñada para oradores invitados de alto perfil, con sofás de cuero afelpado, un elegante espejo de tocador y una mesa de cristal con costosas botellas de agua. Era una jaula estéril y lujosa, y acababa de encerrar a mi familia dentro de ella. La transformación fue impresionante de ver. En el momento en que el público desapareció, la calidez teatral se evaporó de los rostros de mis padres. Robert abandonó su rutina del carismático patriarca visionario en una fracción de segundo. Sus anchos hombros se pusieron tensos. La sonrisa complaciente que había lucido ante los capitalistas de riesgo se transformó en un ceño fruncido, duro y familiar. Levantó la mano y tiró de su corbata de seda, aflojando el nudo con un movimiento brusco y agitado. Ya no era el padre orgulloso disfrutando del brillo de su hija brillante. Era el monarca reinante que acababa de ser avergonzado públicamente por un súbdito desobediente. Karen dejó caer las manos de su rostro. Las lágrimas fabricadas de orgullo materno se secaron al instante. Se alisó la parte delantera de su blusa de diseñador, sus rasgos adoptando una máscara tensa y pellizcada de profunda irritación. Miró alrededor de la prístina habitación, inspeccionando las bandejas de fruta preparada y el lujoso tapizado con pura envidia. Le molestaba que yo tuviera acceso a un mundo en el que ella solo podía infiltrarse a través del engaño. Brandon permaneció cerca de la puerta, manteniendo la distancia. Sin la presencia amortiguadora de la multitud del simposio, el grave deterioro de su salud física era innegable. El traje a medida que llevaba, una prenda que probablemente costaba más que mi primer coche, le colgaba como si fuera un disfraz prestado. Sus pómulos eran afilados y hundidos. Las ojeras oscuras bajo sus ojos hablaban de insomnio crónico y un estrés implacable e inmanejable. Se apoyó contra la pared insonorizada, cruzando los brazos sobre el pecho en un frágil intento de proyectar autoridad. Robert dio 2 pasos pesados hacia el centro de la habitación. Plantó sus costosos zapatos de cuero en la gruesa alfombra e infló el pecho. ¿Es así como saludas a tu familia?, espetó. Su voz fue un latigazo agudo y restallante. Era exactamente el mismo tono que usaba para disciplinarme cuando era niña. Era la frecuencia diseñada para desencadenar un reflejo psicológico profundamente arraigado para hacerme bajar los ojos, disculparme y someterme a su narrativa. Después de todo lo que hicimos por ti, continuó, con el rostro enrojeciendo de ira. Después de los sacrificios que hicimos para darte una educación respetable, te paras ahí frente a mis colegas y me tratas como a un extraño. Me faltas al respeto frente a los líderes de la industria. Me hiciste quedar como un tonto, Ashley. Me quedé cerca de la mesa de cristal, apoyando mi portafolio de cuero en la superficie lisa. No crucé los brazos. No me encogí. Miré al hombre que había deslizado un folleto de una escuela de belleza sobre una isla de granito y me había dicho que estaba destinada a fracasar. Él realmente creía en su propia historia fabricada. Creía que su mera conexión biológica le daba derecho a las ganancias de mi arduo trabajo. Te hiciste quedar como un tonto a ti mismo, Robert, respondí, con una voz baja y firme. Entraste en una conferencia médica restringida y trataste de venderte como mi patrocinador financiero a un hombre que maneja adquisiciones de miles de millones de dólares. Ni siquiera sabes qué es la vía de degradación celular. Brandon dejó escapar un bufido amargo desde la esquina de la habitación. El sonido fue húmedo y miserable. Se separó de la pared, dando un paso adelante. Su frágil ego no podía soportar ver a su hermana, el chivo expiatorio, al mando de la sala. Necesitaba menospreciar mi logro para proteger su propia realidad que se derrumbaba. No actúes como si fueras una doctora, Ashley, se burló Brandon. Su voz era áspera, temblando de rabia reprimida. Eres una asistente de pregrado. Tuviste suerte. Probablemente lavaste el tubo de ensayo correcto y algún investigador senior puso tu nombre en un artículo por lástima. No te quedes ahí y actúes como si estuvieras a mi nivel. Eres una chica de salón de belleza. Miré a mi hermano mayor, el hijo dorado, el supuesto genio destinado a la grandeza de la Ivy League. Se estaba ahogando en el fracaso catastrófico de su falsa startup biotecnológica, y todavía intentaba pararse sobre mis hombros para mantener la cabeza fuera del agua. Carecía del vocabulario científico fundamental para comprender siquiera el resumen de mi publicación. Sin embargo,
Poseía la audacia para calificar mi descubrimiento como un golpe de suerte. No grité. No defendí mis credenciales. Discutir con Brandon era un esfuerzo inútil porque su realidad estaba construida enteramente de delirios. En su lugar, metí la mano y abrí el cierre de bronce de mi portafolio de presentación. El suave deslizamiento metálico de la cremallera fue el único sonido en la habitación. Deslicé mi mano más allá de las copias impresas de los datos de mis ensayos clínicos y mis modelos estadísticos. Metí la mano en un compartimento delgado y oculto en la parte más trasera de la carpeta. Mis dedos rozaron un trozo de papel brillante doblado. Lo saqué. El folleto tenía 4 años. La tinta rosa brillante de la portada se había desvanecido ligeramente con el tiempo, y los bordes estaban arrugados y desgastados por haberlo llevado en el fondo de mis bolsas de lona. Pero la imagen de la mujer sonriendo con un secador de pelo permanecía perfectamente clara, Academia Avanzada de Cosmetología y Estética. Caminé por la alfombra afelpada, cerrando la distancia entre mi padre y yo. Me detuve a menos de 1 metro de él, invadiendo su espacio personal con intención calmada y deliberada. Sostuve el folleto brillante y doblado. «Toma», dije. Robert miró mi mano extendida, con el ceño fruncido en genuina confusión. No reconoció el objeto de inmediato. Extendió la mano y tomó el folleto de mis dedos. Abrió el papel tríptico, sus ojos escaneando el texto rosa descolorido y la lista de precios de matrícula para los cursos de peluquería y manicura. La comprensión lo golpeó con la fuerza física de un tren de carga. El color rojo de ira desapareció de su rostro, dejando un blanco cadavérico e impactante. Su mandíbula se aflojó. La postura arrogante, el pecho inflado y los hombros cuadrados se colapsaron hacia adentro. Miró fijamente el papel. Era la prueba física definitiva de su profundo fracaso como padre y su catastrófico error de juicio sobre mi intelecto. Mantuve mi mirada clavada en su rostro, viendo cómo la devastadora verdad fracturaba su ego. «Tú no hiciste nada por mí», afirmé. Cada palabra fue un ataque quirúrgico. Me dijiste que carecía del calibre de intelecto para la ciencia. Me dijiste que era una carga. Te sentaste en esa isla de cocina y financiaste las mentiras de Brandon mientras me entregabas un insulto. Apostaste todo tu legado al hijo equivocado. Tomé un respiro lento, dejando que el silencio amplificara el peso de mis palabras. Lavé cabello hasta que mis manos sangraron para pagar mis créditos en el colegio comunitario, continué, con mi voz resonando con una verdad innegable. Dormí en un catre en una sala de descanso de un laboratorio para asegurar mi puesto de investigación. Tracé la vía de degradación de las proteínas mientras tú estabas sentado en tu club de campo fingiendo leer revistas médicas que ni siquiera entiendes. Yo financié mi propia realidad, Robert. No tienes derecho a aparecer en la línea de meta y fingir que me ayudaste a correr la carrera. Karen dio un paso adelante. La ira en su rostro se disolvió, reemplazada por la táctica familiar y manipuladora que usaba cada vez que se sentía acorralada. Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. Su labio inferior comenzó a temblar. Extendió ambas manos, intentando agarrar mi brazo. «Ashley, por favor», gimió, su voz quebrándose con tristeza fabricada. Cometimos un error. Estábamos ciegos. Intentábamos protegerte de la aplastante decepción de un campo exigente. Somos tus padres. No puedes hablarnos de esta manera. Te amamos. La vieja Ashley habría sentido una punzada de culpa. La vieja Ashley habría dejado que esas lágrimas suavizaran su determinación. Pero yo había pasado 2 años observando la destrucción celular bajo un microscopio electrónico. Sabía exactamente cómo reconocer a un elemento tóxico intentando evadir un sistema de defensa. Di un paso deliberado hacia atrás, fuera de su alcance. Sus manos cuidadas se aferraron al aire vacío. «Detente, Karen», ordené. Mi tono carecía de cualquier emoción. Era la voz de un científico observando una reacción fallida. Esas lágrimas ya no funcionan conmigo. No me amas. Amas la influencia que acabo de asegurar en ese auditorio. Amas a los inversores farmacéuticos que me estaban dando sus tarjetas de presentación. Solo amas lo que puedes usar. Robert aplastó el folleto rosa en su puño.
El papel brillante se arrugó con un sonido agudo y áspero. Sus ojos se movieron frenéticamente alrededor de la estéril sala de espera, buscando una estrategia de salida, buscando una manera de recuperar la ventaja. Miró a Brandon, que estaba de pie, pálido y sudando en la esquina. Miró a Karen, llorando lágrimas genuinas de frustración porque su manipulación había fracasado. Luego me volvió a mirar a mí. Los últimos jirones de su orgullo se quemaron, dejando solo una desesperación cruda y aterradora. La verdad estaba a punto de derramarse en la habitación, exponiendo los cimientos podridos de su prístina vida suburbana. La ilusión estaba muerta, y el desastre financiero de sus elecciones estaba a punto de arrastrarlos a todos. El papel rosa aplastado cayó de su mano, golpeando la gruesa alfombra con un golpe sordo y suave. Robert se quedó mirándolo durante un segundo largo y agónico, como si viera cómo su propia innegable autoridad se desangraba en el suelo. El silencio en la habitación se estiró tenso y peligroso. Levantó la cabeza. El calculador tiburón corporativo estaba tratando desesperadamente de encontrar un nuevo ángulo. Se ajustó la chaqueta del traje, un frenético tic físico intentando restaurar una dignidad que ya no existía. Cometimos un error, dijo Robert. Su voz era rasposa, desprovista de su resonancia retumbante. Era la primera vez en 26 años que escuchaba al hombre admitir un defecto, pero no fue una disculpa genuina. Era la línea de apertura de una negociación desesperada. Dio un paso tentativo hacia adelante, levantando las manos en un gesto conciliador. Nos equivocamos sobre tu trayectoria, Ashley. Admitimos que has demostrado ser un intelecto formidable. Navegaste por una industria compleja y aseguraste una plataforma altamente visible. Lo vi pivotar. Me estaba tratando como una fusión corporativa hostil a la que de repente necesitaba apaciguar. Pero somos familia, continuó, cambiando su tono a una calculada súplica de solidaridad. Y en este momento, esta familia se enfrenta a una situación catastrófica. Necesitamos tus recursos. Brandon dejó escapar un ruido agudo y patético desde la esquina, un cruce entre una tos y un sollozo. Volvió la cara hacia la pared insonorizada, incapaz de presenciar la humillación de su padre. El hijo dorado finalmente veía su pedestal desmoronarse en polvo. Robert ignoró a su hijo y mantuvo su mirada desesperada clavada en mí. La empresa de Brandon está pasando por dificultades, confesó Robert. Las palabras parecían causarle dolor físico. La startup requirió inyecciones asombrosas de capital. La fase de investigación y desarrollo superó significativamente el presupuesto. Liquidamos nuestras carteras de jubilación principales para sostener los costos operativos. Contratamos una segunda hipoteca sobre la casa colonial. Nos estamos ahogando, Ashley. Miré a Brandon, parado allí con su traje de diseñador que le quedaba grande. La verdad quedaba al descubierto bajo las duras luces fluorescentes de la habitación. No hay fase de investigación y desarrollo, afirmé, mi voz cortando su cuidadosamente saneada jerga corporativa. No hay empresa biotecnológica. Robert abrió la boca para protestar, pero no le dejé hablar. Pasé 2 años mapeando una vía de degradación celular, dije. Sé exactamente lo que requiere una startup médica. Requiere ensayos clínicos, metodología revisada por pares y estrictas presentaciones de cumplimiento federal. Brandon no tiene nada de eso. Ni siquiera posee una licenciatura en biología. Tú no financiaste una empresa innovadora, Robert. Financiaste un estilo de vida parasitario. Pagaste por su espacio de oficina de primer nivel, sus almuerzos de contactos y sus trajes a medida para poder decirle a tus amigos del club de campo que tu hijo era un emprendedor visionario. Subvencionaste un fraude para proteger tu propio y frágil ego. Karen dejó escapar un suspiro entrecortado, aferrándose al collar de perlas. Ashley, ¿cómo puedes ser tan cruel? Gimió. Tu hermano está bajo una inmensa presión. El mercado de capital de riesgo se secó. Los inversores externos se retiraron. No hubo inversores externos, mamá, la corregí. Los únicos inversores fueron tú y papá. Y ustedes mismos se llevaron a la bancarrota tratando de comprar una realidad que nunca existió. El aire de la habitación se volvió pesado con el tóxico peso de sus finanzas arruinadas.
Mis padres habían pasado toda su vida proyectando un aura de riqueza intocable. Juzgaban a sus vecinos. Despreciaban a la clase trabajadora y habían descartado a su propia hija porque no encajaba en su estética impecable. Ahora estaban de pie en una habitación prestada, asfixiándose bajo una ruina financiera autoinfligida. Robert dio un paso más cerca. La desesperación en sus ojos era cruda y fea. «Es por eso que te necesitamos», Ashley insistió, bajando la voz a un susurro conspirativo. «Tienes el oído de cada ejecutivo farmacéutico importante en ese auditorio. Acabas de dar el discurso principal frente a multimillonarios. Tienes un inmenso poder de influencia en la industria. Si respaldas la empresa de Brandon, si lo presentas a tu red de inversores, podemos asegurar capital semilla de emergencia, podemos salvar el patrimonio. Puedes salvar a esta familia». Fue una asombrosa exhibición de delirio narcisista. Se habían burlado de mi intelecto, me habían echado de mi casa y me habían entregado un folleto de la escuela de belleza. Ahora querían atar su barco que se hundía a mi estrella en ascenso. Querían que utilizara la impecable reputación que había construido con sangre para sacar de apuros al hermano que se había burlado de mí desde el otro lado de una mesa de acción de gracias. Miré a los tres. Sentí un profundo desapego clínico. Estaba observando a un patógeno invasor luchando por sobrevivir en un entorno hostil. Me agaché y recogí mi portafolio de cuero. Acaricié la oscura textura de la portada. «No necesito presentarlo a mi red de inversores», dije en voz baja. Una repentina y desesperada chispa de esperanza se encendió en los ojos de mi padre. Confundió mi tono tranquilo con sumisión. Pensó que la obligación familiar arraigada finalmente había surtido efecto. Creyó que había ganado. «Gracias, Ashley», respiró Karen, dando un paso adelante, con las manos entrelazadas en gratitud contenida. «Sabíamos que lo entenderías. Sabíamos que no dejarías que perdiéramos la casa». Levanté la mano, deteniéndola en seco. «No necesito presentarlo a inversores», aclaré, mi voz resonando con una finalidad fría e innegable. «Porque ya no necesito inversores. Mi patente fue adquirida ayer por la mañana». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el leve zumbido del aire acondicionado corriendo a través de los conductos del techo. Brandon giró la cabeza lejos de la pared, mirándome con ojos muy abiertos y vacíos. Robert se congeló, con la boca ligeramente abierta. «Un conglomerado farmacéutico multinacional compró los derechos de licencia exclusivos de mi vía de inmunoterapia dirigida», continué, entregando los hechos con precisión quirúrgica. «Finalizaron el contrato después de un agotador periodo de diligencia de vida de 6 meses. La adquisición se ejecutó por una cifra alta de 7 dígitos. Vi cómo la codicia invadía sus rostros. Fue una transformación visceral y repugnante. Darse cuenta de que su hija descartada ahora era una millonaria verificada borró su pánico». Robert se enderezó, una luz hambrienta y calculadora brilló en sus ojos. Vio un salvavidas. Vio una inyección masiva de capital que podía borrar sus hipotecas, reponer sus cuentas de jubilación y financiar los delirios de Brandon por otra década. «Ashley, eso es asombroso», respiró Robert, con un tono de asombro reverente deslizándose en su voz. «Dios mío, 7 cifras. Con ese tipo de capital, podemos liquidar la deuda inmediatamente. Podemos reestructurar los activos de la familia». Ya estaba gastando mi dinero en su cabeza. Ya estaba planeando cómo distribuir mi victoria arduamente ganada para subsidiar sus fracasos. Abrí la cremallera del bolsillo delantero de mi portafolio. Saqué una sola hoja de papel legal con relieve. «No hay un «podemos», Robert», afirmé. La luz hambrienta en sus ojos parpadeó y murió. «El capital de la adquisición de la patente no está en una cuenta corriente personal», expliqué, sosteniendo el documento por el borde. «Los fondos fueron transferidos directamente a un fideicomiso garantizado e irrevocable». Di un paso adelante y le entregué el documento legal a mi padre. Lo tomó con dedos temblorosos. Sus ojos escanearon la densa tipografía legal. «El fideicomiso tiene 2 mandatos designados», les dije, mi voz resonando limpiamente contra las paredes insonorizadas. «El primer mandato asigna el 60% del capital para financiar la expansión del laboratorio de oncología de la doctora.
Jenkins. Estamos comprando microscopios electrónicos de última generación y contratando a un equipo dedicado de investigadores de pregrado. Brandon dejó escapar un gemido bajo y agónico. El dinero que podría haber salvado su impecable vida suburbana se iba a utilizar para comprar equipo de laboratorio. El segundo mandato, continuó, mirando directamente a los ojos llenos de lágrimas de mi madre, asigna el 40% restante para establecer una fundación permanente, la Fundación Ashley Miller. Proporciona becas académicas completas y estipendios de vivienda para estudiantes mujeres de bajos recursos que ingresan al programa de bioquímica de la Universidad Estatal. Robert miró el papel. Sus manos temblaban tanto que el sello en relieve repiqueteaba contra el rígido pergamino. Clavé mis ojos en los de mi padre. Le entregué la verdad final e inquebrantable. Estoy usando mi riqueza para financiar exactamente al tipo de chicas que ustedes intentaron enviar a la escuela de belleza, dije. Ni un solo centavo de esa adquisición de 7 cifras tocará jamás sus cuentas bancarias. No verán un centavo para pagar su segunda hipoteca. No verán un centavo para financiar los falsos almuerzos de contactos de Brandon. Karen dejó escapar un aullido agudo y devastador. Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando de dolor genuino y agónico. Estaba de luto por la pérdida de su estilo de vida impecable, las membresías del club de campo, el césped bien cuidado y la ilusión de superioridad que había llevado como una corona toda su vida. Robert dejó caer el documento legal. Revoloteó hacia el suelo, aterrizando justo al lado del arrugado folleto rosa de cosmetología. La poesía visual de esos 2 pedazos de papel descansando uno al lado del otro en la gruesa alfombra era innegable. Uno representaba los límites artificiales que habían intentado imponer a mi vida. El otro representaba la realidad sin límites que había construido a pesar de ellos. Apostaste todo tu legado al hijo equivocado, les dije. Ese es tu retorno de inversión, no el mío. Vi al arquitecto de mis inseguridades infantiles hacerse pedazos. No quedaba ningún argumento que exponer. No quedaba autoridad que ejercer. Era un hombre arruinado y desesperado de pie a la sombra de la hija que había desechado. Karen soltó un sollozo irregular y entrecortado que resonó contra los paneles insonorizados de la sala. Dio un paso tambaleante hacia adelante, y sus costosos tacones de diseñador se hundieron profundamente en la lujosa alfombra. Pasó por encima del folleto de cosmetología rosa aplastado y del documento legal de fideicomiso en relieve como si no fueran más que basura inútil. Sus manos cuidadas se extendieron temblando con una energía frenética y aterrorizada. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre la manga de mi chaqueta azul marino hecha a medida. Ashley, no nos puedes hacer esto, suplicó, su voz elevándose a un tono agudo y desesperado. No puedes simplemente alejarte y dejarnos con esta deuda aplastante. Te criamos en un vecindario hermoso. Pusimos un techo sólido sobre tu cabeza. Somos tus padres. Nos debes tu lealtad inquebrantable. Miré sus manos pálidas y temblorosas aferrando mi tela oscura. Sentí un fugaz eco del viejo y familiar miedo. Era la respuesta profundamente condicionada de una niña a la que le enseñaron a obedecer a su madre a toda costa, a tragarse su propia incomodidad para mantener la paz familiar. Pero ese frágil miedo se disolvió antes de que pudiera registrarse completamente en mi mente. Me estiré con la mano derecha y agarré sus muñecas. No la empujé bruscamente. Simplemente apliqué una presión firme e inquebrantable, despegando sus dedos desesperados de mi chaqueta uno por uno. Dejé que sus manos cayeran a los lados, cortando la conexión física. La biología nos hace parientes, mamá, afirmé, con mi voz resonando con una claridad tranquila y definitiva. La lealtad nos hace familia. Ustedes eligieron sus lealtades hace 4 largos años en una isla de cocina de granito. Eligieron proteger una ilusión fabricada. Eligieron financiar una mentira descarada en lugar de fomentar una verdad verificable. No tienes derecho a exigir lealtad de una hija a la que descartaste sin piedad solo porque mi éxito ahora es conveniente para su supervivencia. Robert se quedó paralizado detrás de ella. Su ancho pecho subía y bajaba mientras luchaba por llevar oxígeno a sus pulmones. El formidable titán corporativo, el patriarca del vecindario, el hombre que comandaba rutinariamente los comedores del club de campo, quedó reducido a un caparazón hueco que se desmoronaba. Abrió la boca para emitir una orden severa,
pero no salió ningún sonido de su garganta. Poseía cero influencia sobre mí. Poseía cero capital financiero que explotar. La cruda comprensión de que ya no podía intimidarme rompió el último pilar que quedaba de su frágil ego. Miró el documento legal que descansaba en el suelo y finalmente comprendió la profunda permanencia de su ruina. En la oscura esquina de la habitación, Brandon se deslizó por la pared hasta golpear el piso de madera. El Hijo Dorado Supremo subió las rodillas hasta el pecho y enterró el rostro pálido en las manos. Empezó a llorar. No era el llanto histriónico de un manipulador que intenta despertar simpatía, sino el llanto feo y desgarrador de un hombre que sabía que toda su vida era un esquema fraudulento que acababa de ser arrastrado a la luz dura e implacable de la realidad. Tendría que enfrentarse al peso abrumador de su startup en bancarrota sin la red de seguridad de los fondos de jubilación robados de sus padres. Su viaje gratis había terminado oficialmente. Recogí mi portafolio de presentación de cuero y me lo metí bajo el brazo de forma segura. Miré a los tres por última vez, tomando una vívida fotografía mental de los escombros que habían construido para sí mismos. No intenten contactarme de nuevo, les advertí, mi tono desprovisto de ira o malicia. Voy a dar instrucciones al equipo de seguridad de la universidad para que los escolte fuera de este edificio de inmediato. Si intentan eludir el mostrador principal de registro o acceder a mi laboratorio en el futuro, presentaré una orden formal de restricción por allanamiento. Di la espalda a Robert, Karen y Brandon Miller. Agarré el pesado pomo de latón de la puerta de la sala de espera. Lo empujé y crucé el umbral. El sello acústico se rompió y la vibrante energía palpitante del simposio médico inundó mis sentidos. Dejé que la pesada puerta de roble se cerrara tras de mí, atrapando a los arquitectos de las miserias de mi infancia en el silencio asfixiante que ellos mismos habían creado. Caminé por el largo pasillo alfombrado. Mis tacones marcaban un ritmo constante y seguro contra el piso pulido. Sentí una profunda ligereza física extenderse por mi pecho. El ancla pesada e invisible que había arrastrado detrás de mí durante 26 años, la necesidad desesperada y dolorosa de ganar la aprobación de mi padre, se rompió y cayó. Estaba desatada. Estaba respirando aire limpio por primera vez en mi vida adulta. Doblé la esquina y entré en el gran salón de recepciones. El amplio espacio estaba bañado en una cálida luz dorada proveniente de los altos candelabros de cristal. Camareros con impecables uniformes negros se movían con gracia entre la enorme multitud llevando bandejas de plata con costosos aperitivos. La sala estaba llena de inversores farmacéuticos y cirujanos de alto nivel. Pero yo no estaba buscando oportunidades lucrativas de contactos corporativos. Estaba buscando a mi gente auténtica. Cerca de un extenso arreglo de orquídeas blancas estaba la doctora Sarah Jenkins. Estaba rodeada por nuestro dedicado equipo de laboratorio, incluyendo a los asistentes de posgrado y los analistas de datos que habían trabajado incansablemente durante toda la noche a mi lado durante 2 años agotadores. No estaban vestidos con trajes caros a medida como Brandon. Llevaban americanas prácticas y zapatos cómodos y desgastados. Eran las mentes brillantes, exhaustas e implacables que realmente impulsan el descubrimiento científico mundial. Cuando la doctora Jenkins me vio acercarme, su rostro severo e intimidante se rompió en una sonrisa amplia y brillante. Se acercó a un camarero que pasaba y levantó 2 copas aflautadas de champán de la bandeja de plata. Me entregó una directamente a mí. El resto del equipo de investigación se giró, levantando sus propias copas en un brindis alegre y descoordinado. Por Ashley Miller, anunció la doctora Jenkins, con su voz cortando la charla celebratoria del gran salón de recepciones. Una investigadora que demuestra que los elementos más resistentes del universo son los que se forjan bajo la presión más alta. Levanté mi copa, tocando el delicado cristal contra el de ella con un tintineo suave y resonante. Tomé un sorbo lento y deliberado del champán frío. El sabor fresco y brillante bailó en mi lengua. Miré alrededor del área de recepción a los rostros de mi familia elegida. No les importaba mi pedigrí suburbano. No les importaba mi estatus en el vecindario. Les importaba mi mente aguda, mi ética de trabajo implacable y mi dedicación inquebrantable a la verdad. La gente a menudo me pregunta en las secciones de comentarios de estas historias si guardo alguna culpa residual.
Preguntan si una pequeña parte de mi conciencia duele por haberme alejado de mis padres cuando perdieron su casa, su jubilación y su codiciado estatus social. Se preguntan si establecer un límite tan rígido me hace tan fría como el padre que me entregó un folleto de la escuela de belleza. Les puedo decir con certeza inquebrantable que no siento ni una gota de culpa. La culpa es una emoción reservada exclusivamente para aquellos que causan daños injustos. Yo no causé su bancarrota catastrófica. Yo no forcé a mi hermano a abandonar una prestigiosa universidad y lanzar una empresa comercial fraudulenta. Simplemente me negué a ser el bote salvavidas designado para un barco que se hundía y al que nunca fui invitada a subir. Establecer un límite no es un acto de amarga venganza. Es un acto de profunda autoconservación. La venganza requiere que inviertas tu valiosa energía en causar dolor a otra persona. El propósito requiere que inviertas tu energía en construir tu propia alegría duradera. Yo elegí el propósito. Elegí tomar la asombrosa recompensa financiera de mi descubrimiento celular y canalizarla directamente a la Fundación Ashley Miller. Cada año, nuestro fideicomiso emite cheques de matrícula sustanciales para mujeres jóvenes brillantes y desfavorecidas. Compramos sus costosos libros de texto. Financiamos las cuotas obligatorias del laboratorio. Proporcionamos estipendios de vivienda seguros. Nos aseguramos de que ninguna aspirante a científica tenga que lavar cabello durante 9 horas al día solo para poder pagar una clase básica de química en el colegio comunitario. Nos aseguramos de que cuando una voz tóxica les diga que no son lo suficientemente inteligentes para la ciencia, tengan a una institución fuertemente financiada respaldándolas y diciendo, sí, lo eres. Ese es mi verdadero legado. No es un legado de amarga reivindicación contra mi familia. Es un legado de empoderamiento para la próxima generación. Me quedé en ese salón de recepción dorado rodeada de las mentes brillantes que habían elegido guiarme y apoyarme. Tomé otro sorbo de mi champán y respiré profundamente. Miré la increíble realidad que había construido a partir de las cenizas de su rechazo. El éxito es verdaderamente la respuesta definitiva a la toxicidad. Porque cuando construyes una vida rebosante de propósito auténtico, las opiniones de las personas que intentaron quebrarte simplemente dejan de existir. Se convierten en fantasmas que se desvanecen acechando un pasado que ya no habitas. La profunda lección entretejida a lo largo de este notable viaje es que tu valor inherente y tu máximo potencial nunca están dictados por las limitaciones arbitrarias, proyecciones tóxicas o crueles desestimaciones que las personas rotas intentan imponerte. Incluso cuando esas personas resultan ser tu propia familia biológica. Cuando te enfrentas a un entorno que financia activamente ilusiones mientras hambrea tus verdades, la respuesta más poderosa no es ciertamente quedarte y pelear una batalla perdida por un asiento en una mesa donde se te falta el respeto fundamentalmente, sino tener la valentía de alejarte. Soportar el agotador aislamiento y construir silenciosamente tu propia mesa desde cero. El verdadero éxito nunca se trata de buscar amarga venganza o regresar para regodearse. En cambio, se trata de transformar tus rechazos más profundos en experiencia innegable y construir una vida tan rica en propósito auténtico que las voces tóxicas de tu pasado simplemente pierden su poder y se desvanecen en la irrelevancia. Además, esta historia nos enseña que la lealtad es la verdadera moneda de la familia. Es decir, no tienes la obligación de actuar como un salvavidas financiero o emocional para los mismos individuos que una vez intentaron ahogar tus ambiciones para proteger sus frágiles egos. En última instancia, la mayor victoria radica en tomar las recompensas de tu resiliencia y redirigirlas para empoderar a otros, como financiar becas para la próxima generación de mujeres menos favorecidas y merecedoras. Demostrando que, aunque no puedes controlar a la familia en la que naciste, posees el poder absoluto para elegir a tu comunidad, definir tu legado y escribir un final en el que prosperas bajo tus propios términos.